Capítulo 1 de La Barraca. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Montse González. La Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez. Capítulo 1. Desperezábase la inmensa vega bajo el resplandor azulado del amanecer, ancha faja de luz que asomaba por la parte del mar. Los últimos ruiseñores, cansados de animar con sus trinos aquella noche de otoño que por lo tibio de su ambiente parecía de primavera, lanzaban el gorjeo final como si les hiriera la luz del alba con sus reflejos de acero. De las techumbres de paja de las barracas salían las bandadas de gorriones como tropel de pilluelos perseguidos, y las copas de los árboles estremecíanse con los primeros jugueteos de aquellos granujas del espacio que todo lo alborotaban con el roce de su blusa de plumas. Apagábanse lentamente los rumores que poblaban la noche, el barboteo de las acequias, el murmullo de los cañaverales, los ladridos de los mastines vigilantes. Despertaba la huerta, y sus bostezos eran cada vez más ruidosos. Rodaba el canto del gallo de barraca en barraca. Los campanarios de los pueblecitos devolvían con ruidosas badajadas el toque de misa primera que sonaba a lo lejos en las torres de Valencia, azules, esfumadas por la distancia, y de los corrales salía un discordante concierto animal, relinchos de caballos, mugidos de mansas vacas, cloquear de gallinas, balidos de corderos, ronquidos de cerdos, el despertar ruidoso de las bestias que al sentir la fresca caricia del amanecer cargada de acre perfume de vegetación deseaban correr por los campos. El espacio se empapaba de luz, disolvíanse las sombras como tragadas por los abiertos surcos y las masas de follaje, y en la indecisa neblina del amanecer iban fijando sus contornos húmedos y brillantes las filas de moreras y frutales, las ondulantes líneas de cañas, los grandes cuadros de hortalizas semejantes a enormes pañuelos verdes y la tierra roja cuidadosamente labrada. En los caminos marcábanse filas de puntos negros inmovibles como rosarios de hormigas que marchaban hacia la ciudad. Por todos los extremos de la vega sonaban chirridos de ruedas, canciones perezosas interrumpidas por el grito arreando las bestias, y de vez en cuando, como sonoro trompetazo del amanecer, rasgaba el espacio un furioso rebuzno del cuadrúpedo paria, como protesta del pesado trabajo que caía sobre él apenas nacido el día. En las acequias conmovíase la tersa lámina de cristal rojizo, con sonoros chapuzones que hacían callar a las ranas y ruidoso batir de alas, y como galeras de marfil avanzaban los ánades, moviendo cual fantásticas proas sus cuellos de serpiente. La vida, que con la luz inundaba la vega, penetraba en el interior de las barracas y alquerías. Chirriaban las puertas al abrirse, veíanse bajo los emparrados figuras blancas que se desperezaban con las manos tras el cogote mirando el iluminado horizonte. Quedaban de par en par los establos, vomitando hacia la ciudad las vacas de leche, los rebaños de cabras, los caballejos de los estercoleros. Tras las cortinas de árboles enanos que cubrían los caminos, vibraban cencerros y campanillas, y entre el alegre cascabeleo sonaba el enérgico ¡arreaca!, animando a las bestias reacias. En las puertas de las barracas saludábanse los que iban hacia la ciudad y los que se quedaban a trabajar los campos. «Bon día nos done Déu! ¡Bon día!». Y tras este saludo, cambiado con toda la gravedad de gente campesina que lleva en sus venas sangre moruna y sólo puede hablar de Dios con gesto solemne, se hacía el silencio si el que pasaba era un desconocido, y si era íntimo, se le encargaba la compra en Valencia de pequeños objetos para la mujer o para la casa. Ya era de día completamente. El espacio se había limpiado de las tenues neblinas, transpiración nocturna de los húmedos campos y las rumorosas acequias. Iba a salir el sol. En los rojizos surcos saltaban las alondras con la alegría de vivir un día más, y los traviesos gorriones, posándose en las ventanas todavía cerradas, picoteaban las maderas diciendo a los de adentro, con su chillido de vagabundos acostumbrados a vivir de gorra:
Arriba, perezosos, a trabajar la tierra para que comamos nosotros. En la barraca de Toni, conocida en todo el contorno por Pimentó, acababa de entrar su mujer Pepeta, una animosa criatura de carne blancuzca y flácida en plena juventud, minada por la anemia y que era sin embargo la hembra más trabajadora de toda la huerta. Al amanecer estaba ya de vuelta del mercado. Levantábase a las 3, cargaba con los cestones de verduras cogidas por Toni en la noche anterior, entre reniegos y votos contra una pícara vida en la que tanto se trabaja, y a tientas por los senderos, guiándose en la oscuridad como buena hija de la huerta, marchaba a Valencia, mientras su marido, aquel buen mozo que tan caro le costaba, seguía roncando en el caliente estudi, bien arrebujado en las mantas del camón matrimonial. Los que compraban las verduras al por mayor para revenderlas conocían bien a aquella mujercita que antes del amanecer estaba ya en el mercado de Valencia, sentada en sus cestos, tiritando bajo el delgado y raído mantón, mirando con envidia, de la que no se daba cuenta, a los que bebían una taza de café para combatir el fresco de la mañana, esperando con paciencia de bestia sumisa que la diesen por las verduras el dinero que se había fijado en sus complicados cálculos para mantener a Toni y llevar la casa adelante. Después de la venta, otra vez hacia la barraca, corriendo apresurada para salvar una hora de camino. Entraba de nuevo en funciones para desarrollar una segunda industria, tras las verduras, la leche, y tirando del ronzal de la rubia vaca que llevaba pegado al rabo, como amoroso satélite, el juguetón ternerillo volvía a la ciudad, con la varita bajo el brazo y la medida de estaño para servir a los parroquianos. La rocha, que así llamaban a la vaca por sus rubios pelos, mugía dulcemente, estremeciéndose bajo la gualdrapa de arpillera, herida por el fresco de la mañana, volviendo sus ojos húmedos hacia la barraca que se quedaba atrás con su establo negro, de ambiente pesado, en cuya olorosa paja pensaba con la voluptuosidad del sueño no satisfecho. Pepeta la arreaba con la vara, se hacía tarde, se quejarían los parroquianos, y la vaca y el ternerillo trotaban por el centro del camino de Alboraya, hondo, fangoso, surcado de profundas carrileras. Por los altos ribazos, con un brazo en la cesta y el otro balanceante, pasaban los interminables cordones de cigarreras e hilanderas de seda, toda la virginidad de la huerta que iba a las fábricas, dejando con el revoloteo de sus faldas una estela de castidad ruda y áspera. Esparcíase por los campos la bendición de Dios. Tras los árboles y casas que cerraban el horizonte, asomaba el sol como enorme oblea roja, lanzando horizontales agujas de oro que obligaban a cubrirse los ojos. Las montañas del fondo y las torres de la ciudad tomaban un tinte sonrosado. Las nubecillas que bogaban por el cielo colorábanse como madejas de seda carmesí. Las acequias y los charcos del camino parecían poblarse de peces de fuego. Sonaba en el interior de las barracas el arrastre de la escoba, el chocar de la loza, todos los ruidos de la limpieza matinal. Las mujeres agachábanse en los ribazos teniendo al lado el cesto de la ropa para lavar. Saltaban en las sendas los pardos conejos con su sonrisa marrullera, enseñando al huir las rosadas posaderas partidas por el rabo de botón, y sobre los montones de rubio estiércol el gallo rodeado de sus mansas odaliscas lanzaba un grito de sultán irritado, con el ojo ardiente y rojo de rabia. Pepeta, insensible a aquel despertar que presenciaba todos los días, continuaba su marcha, cada vez con más prisa, el estómago vacío, las piernas doloridas y con las pobres ropas interiores impregnadas de un sudor de debilidad propio de su sangre blanca y delgada, que a lo mejor escapábase durante semanas enteras, contraviniendo las reglas de la naturaleza. La avalancha de gente laboriosa que entraba en Valencia llenaba los puentes. Pepeta pasó por entre los obreros de los arrabales que llegaban con el saquito del almuerzo al cuello, se detuvo en el filato de consumos para tomar su resguardo, unas cuantas monedas que todos los días le llegaban al alma, y se metió por las desiertas calles que animaba el cencerro de la Rocha con monótona melodía bucólica, haciendo soñar a los adormecidos burgueses con verdes prados y escenas idílicas de pastores.
Pepeta tenía sus parroquianos en toda la ciudad. Era su marcha una enrevesada peregrinación por las calles, deteniéndose ante las cerradas puertas, un aldabonazo aquí, tres y repique más allá, y siempre a continuación el grito estridente agudo que parecía imposible saliera de su pobre y raso pecho. ¡Layet! Y jarro en mano bajaba la criada desgreñada, en chancleta y con los ojos hinchados, a recibir la leche, o la vieja portera todavía con la mantilla que se puso para ir a misa. A las 8 quedaban servidos todos los parroquianos. Pepeta estaba cerca del barrio de pescadores. También allí encontraba despacho, y la pobre labradora penetró valerosamente en los sucios callejones que parecían muertos a aquella hora. Siempre al entrar sentía cierto desasosiego, una repugnancia instintiva de estómago delicado, pero su espíritu de mujer honrada y enferma sabía sobreponerse y continuaba adelante con cierta altivez satisfecha, con el orgullo de la hembra casta, consolándose al ver que ella, débil y agobiada por la miseria, aún era superior a otras. De las cerradas y silenciosas casas salía el hálito de la crápula barata, ruidosa y sin disfraz, un olor de carne adobada y putrefacta, de vino y de sudor, y por las rendijas de las puertas parecía escapar la respiración entrecortada y brutal del sueño aplastante, después de una noche de caricias de fiera y caprichos amorosos de borracho. Pepeta oyó que la llamaban. En la puerta de una escalerilla le hacía señas una buena moza, despechugada, fea, sin otro encanto que el de una juventud próxima a desaparecer. Los ojos húmedos, el moño torcido y en las mejillas manchas del colorete de la noche anterior, una caricatura, un clown del vicio. La labradora, apretando los labios con un mohín de orgullo y desdén para que las distancias quedasen bien marcadas, comenzó a ordeñar las ubres de la rocha dentro del jarro que le presentaba la moza. Esta no quitaba la vista de la labradora. Pepeta, dijo con acento indeciso, como si no tuviera la certeza que era ella misma. Pepeta levantó su cabeza. Por primera vez fijó sus ojos en la mujerzuela y también pareció dudar. Rosario, ¿eres tú? Sí, era ella. Lo afirmaba con tristes movimientos de cabeza, y Pepeta inmediatamente manifestó su extrañeza. Ella allí, hija de unos padres tan honrados. ¡Qué vergüenza, señor! La ramera, por costumbre del oficio, intentó acoger con cínica sonrisa, con la expresión del que está en el secreto de la vida y no cree en nada, aquellas exclamaciones de la escandalizada labradora. Pero la fija mirada de los ojos claros de Pepeta pareció avergonzarla, y bajó la cabeza como si fuese a llorar. No, ella no era mala. Había trabajado en las fábricas, había sido criada, pero al fin sus hermanas le dieron el ejemplo cansadas de sufrir hambre, y allí estaba recibiendo unas veces cariños y otras bofetadas, hasta que reventase para siempre. Era natural. Donde no hay padre y madre, la familia termina así. De todo tenía la culpa el amo de la tierra, aquel don Salvador, que de seguro ardía en los infiernos. ¡Oh, ladrón! ¿Y cómo había perdido a la familia? Pepeta olvidó su actitud fría y reservada para unirse a la indignación de la muchacha. Verdad, todo verdad. Aquel tío avaro tenía la culpa. La huerta entera lo sabía. Válgame Dios, ¿y cómo se pierde una familia? Tan bueno que era el pobre tío Barret. Si levantara la cabeza y viese a sus hijas, ya sabían allá que el pobre padre había muerto en Ceuta hacía 2 años, y en cuanto a la madre, la infeliz vieja había acabado de padecer en una cama del hospital. Las vueltas que da el mundo en 10 años. ¿Quién les hubiera dicho a ella y sus hermanas que estaban en su casa como reinas que acabarían de tal modo? Señor, señor, libradnos de una mala persona. Rosario se animaba con la conversación. Parecía rejuvenecerse ante aquella amiga de la niñez. Sus ojos, antes muertos, chispeaban al recordar el pasado. ¿Y su barraca? ¿Y las tierras? Seguían abandonadas, ¿verdad? Aquello le gustaba. Que reventaran, que se hicieran la santísima los hijos del pillo de don Salvador. Era lo único que la consolaba. Estaba muy agradecida a Pimentó,
y a todos los de allá porque habían impedido que otros entrasen a trabajar lo que de derecho pertenecía a la familia. Y si alguien quería apoderarse de aquello, ya era sabido el remedio. ¡Pum! Un escopetazo que le deshiciera la cabeza. La moza enardecíase. Brillaban sus ojos con chispas de ferocidad. Resucitaba dentro de la ramera, pasiva bestia acostumbrada a los golpes, la hija de la huerta, que desde que nace ve la escopeta colgada tras la puerta y en los días de fiesta aspira con delicia el humo de la pólvora. Después de hablar del triste pasado, la despierta curiosidad de Rosario fue preguntando por todos los de allá, y acabó por fijarse en Pepeta. Pobrecita, bien se veía que no era feliz. Joven aún, sólo revelaban su edad aquellos ojazos claros de virgen, inocentes y tímidos. El cuerpo un puro esqueleto, y en el pelo rubio, de un color de mazorca tierna, aparecían ya las canas a puñados antes de los 30 años. ¿Qué vida le daba Pimentó? Siempre tan borracho y huyendo del trabajo. Ella se lo había buscado casándose contra los consejos de todo el mundo. Buen mozo, eso sí. Le temblaban todos en la taberna, de copa todos los domingos por la tarde, cuando jugaba al truc con los más guapos de la huerta. Pero en casa debía ser un marido insufrible. Aunque bien mirado, todos los hombres eran iguales. Sí lo sabría ella. Unos perros que no valían la pena de mirarlos. Hija, y qué desmejorada estaba la pobre Pepeta. Un bozarrón de marimacho bajó como un trueno por el hueco de la escalerilla. Elisa, sube pronto la leche, el señor está esperando. Rosario comenzó a reír como una loca. Ahora se llamaba Elisa. ¿No lo sabía? Era exigencia del oficio cambiar el nombre, así como hablar con acento andaluz. Y remedaba con burda gracia la voz del marimacho de arriba. Pero a pesar de su regocijo, tuvo prisa en retirarse. Temía a los de arriba. El bozarrón o el señor de la leche podían darla algo por la tardanza. Y subió veloz por la escalerilla, después de recomendar mucho a Pepeta que pasase alguna vez por allí para recordar las cosas de la huerta. El cansado esquilón de la Rocha repiqueteó más de una hora por las calles de Valencia. Soltaron las mustias ubres hasta la última gota de leche insípida, producto de un mísero pasto de hojas de col y desperdicios, y por fin Pepeta emprendió la vuelta a su barraca. La pobre labradora caminaba triste y pensativa. La había impresionado el encuentro. Recordaba como si hubiera sido en el día anterior la espantosa tragedia que se tragó al tío Barret con toda su familia. Desde entonces, los campos que hacía más de 100 años trabajaban los ascendientes del pobre labrador estaban abandonados a la orilla del camino. Su barraca deshabitada, sin una mano misericordiosa que echase un remiendo a la cubierta, ni un puñado de barro a las grietas de las paredes, se iba hundiendo lentamente. 10 años de continuo tránsito junto a aquella ruina bastaban para que la gente no se fijase ya en ella. La misma Pepeta hacía tiempo que no había parado su atención en la vieja barraca. Esta solo interesaba a los muchachos, que heredando el odio de sus padres, se metían por entre las ortigas de los campos abandonados para acribillar a pedradas la abandonada vivienda, abriendo anchas brechas en la cerrada puerta o para cegar con tierra y pedruscos el pozo que se abría bajo la vetusta parra. Pero aquella mañana Pepeta, influida por su reciente encuentro, se fijó en la ruina y hasta se detuvo en el camino para verla mejor. Los campos del tío Barret, o más bien dicho, del judío don Salvador y sus descomulgados herederos, eran un oasis de miseria y abandono en medio de la huerta tan fecunda, trabajada y sonriente. 10 años de abandono habían endurecido la tierra, haciendo brotar de sus infecundas entrañas todas las plantas parásitas, todos los abrojos que Dios ha criado para castigo del labrador. Una selva enana, enmarañada y deforme, se extendía sobre aquellos campos, con un oleaje de extraños tonos verdes, matizado aquí y allá por flores misteriosas y raras, de esas que sólo surgen de las ruinas y los cementerios. En las frondosidades de aquella selva, alentados por la seguridad de la guarida, crecían y se multiplicaban toda suerte de bichos asquerosos, derramándose en los campos vecinos,
lagartos verdes de lomo rugoso, enormes escarabajos con caparazón de metálico reflejo, arañas de patas cortas y vellosas, y hasta culebras que se corrían a las acequias inmediatas. Allí vivían en el centro de la hermosa y cuidada vega, formando estado aparte, devorándose unos a otros, y aunque causaban algún daño a los labradores, los respetaban hasta con cierta veneración, pues las 7 plagas de Egipto parecían poca cosa a los de la huerta para arrojarlas sobre aquellos terrones malditos. Las tierras del tío Barret no habían de ser nunca para los hombres, que anidasen pues en ellas los bicharacos asquerosos, y cuantos más mejor. En el centro de estos campos de desolación, que se destacaban sobre la hermosa vega como una mancha de mugre en un manto regio de verde terciopelo, alzábase la barraca, o más bien dicho, caía con su montera de paja despanzurrada, enseñando por las aberturas que agujerearon el viento y la lluvia el carcomido costillaje de madera. Las paredes, arañadas por las aguas, mostraban los adobes de barro, sin más que algunas ligerísimas manchas blancas que delataban el antiguo enjabelgado. La puerta estaba rota por abajo, roída por las ratas, con grietas que la cortaban de un extremo a otro. Las 2 o 3 ventanillas, completamente abiertas y martirizadas por los vendavales, pendían de un solo gozne e iban a caer de un momento a otro apenas soplase una buena ventolera. Aquella ruina apenaba el ánimo, oprimía el corazón. Parecía que del casuco abandonado iban a salir fantasmas apenas cerrase la noche, que de su interior partían gritos de personas asesinadas, que toda aquella maleza era un sudario que ocultaba centenares de trágicos cadáveres. Cosas horribles era lo que inspiraba la contemplación de los campos abandonados, y su tétrica miseria aún descollaba más con el contraste de las tierras que los rodeaban, rojas, bien cuidadas, con sus correctas filas de hortalizas, y sus arbolillos, a cuyas hojas daba el otoño una transparencia acaramelada. Hasta los pájaros huían de aquellos campos de muerte, tal vez por temor a los animaluchos que rebullían bajo la maleza o por husmear el hálito de la desgracia. Sobre la rota techumbre de paja, si algo se veía revolotear, eran alas negras y traidoras, plumajes fúnebres que al agitarse hacían enmudecer los árboles cargados de gozosos aleteos y juguetones píidos, quedando silenciosa la huerta como si no hubiese gorriones en media legua a la redonda. Pepeta iba a seguir adelante, hacia su blanca barraca que asomaba entre los árboles algunos campos más allá, pero hubo de permanecer inmóvil en el alto borde del camino para que pasase antes un carro cargado que avanzaba dando tumbos y parecía venir de la ciudad. Su curiosidad femenil se excitó al fijarse en él. Era un pobre carro de labranza tirado por un rocín viejo y huesudo, al que ayudaba en los baches difíciles un hombre alto que marchaba junto a él animándole con gritos y chasquidos de tralla. Vestía de labrador, pero el modo de llevar el pañuelo anudado en la cabeza, sus pantalones de pana y otros detalles de su traje delataban que no era de la huerta, donde el adorno personal ha ido poco a poco contaminándose del gusto de la ciudad. Era labrador de algún pueblo lejano, tal vez venía del riñón de la provincia. Sobre el carro amontonábanse formando pirámide hasta más arriba de los varales toda clase de objetos domésticos. Era la emigración de una familia entera. Tísicos colchones, jergones rellenos de escandalosa hoja de maíz, sillas de esparto, sartenes, calderas, platos, cestas, verdes banquillos de cama. Todo eso se amontonaba sobre el carro, sucio, gastado, miserable, oliendo a hambre, a fuga desesperada, como si la desgracia marchase tras la familia pisándola los talones. Y en la cumbre de este revoltijo veíanse 3 niños abrazados que contemplaban los campos con los ojos muy abiertos, como exploradores que visitan un país por vez primera. A pie y tras el carro, como vigilando por si algo caía de éste, marchaban una mujer y una muchacha alta, delgada, esbelta, que parecía hija de aquella. Al otro lado del rocín, ayudando cuando el carro se detenía en un mal paso, iba un muchacho de unos 11 años. Su exterior grave delataba al niño que, acostumbrado a luchar con la miseria, es hombre a la edad en que otros juegan,
Un perrillo sucio y jadeante cerraba la marcha. Pepeta, apoyada en el lomo de su vaca, les veía avanzar, poseída cada vez de mayor curiosidad. ¿A dónde iría la pobre gente? El camino aquel, afluente al de Alboraya, no iba a ninguna parte. Se extinguía a lo lejos como agotado por las bifurcaciones innumerables de sendas y caminitos que daban entrada a las barracas. Pero su curiosidad tuvo un final inesperado. ¡Virgen Santísima! El carro se salía del camino, atravesaba el ruinoso puentecillo de troncos y tierra que daba acceso a las tierras malditas, y se metía por los campos del tío Barret, aplastando con sus ruedas la maleza respetada. La familia seguía detrás, manifestando con gestos y confusas palabras la impresión que le causaba tanta miseria, pero en línea recta hacia la destrozada barraca, como quien toma posesión de lo que es suyo. Pepeta no quiso ver más. Ahora sí que corrió de veras hacia su barraca. Hasta para llegar antes abandonó la vaca y el ternerillo, que siguieron su marcha tranquilamente, como quien no se preocupa de las cosas humanas y tiene el establo seguro. Pimentó estaba tendido a un lado de su barraca, fumando perezosamente, con la vista fija en 3 varitas untadas con liga, puestas al sol y en torno de las cuales revoloteaban algunos pájaros. Aquella ocupación era de señor. Al ver llegar a su mujer, con los ojos asombrados y el pobre pecho jadeante, Pimentó mudó de postura para escuchar mejor, recomendándola que no se aproximase a las varitas. Vamos a ver, ¿qué era aquello? ¿Le habían robado la vaca? Pepeta, con la emoción y el cansancio, apenas podía decir 2 palabras seguidas. Las tierras de Barret, una familia entera. Iban a trabajar, a vivir en la barraca. Ella lo había visto. Pimentó, cazador con liga, enemigo del trabajo y terror de la contornada, no pudo conservar su gravedad impasible de gran señor ante tan inesperada noticia. ¡Recontra cordons! De un salto puso recta su pesada y musculosa humanidad y echó a correr sin aguardar más explicaciones. Su mujer vio cómo corría campo traviesa hasta un cañar inmediato a las tierras malditas. Allí se arrodilló, se echó sobre el vientre para espiar por entre las cañas como un beduino al acecho, y pasados algunos minutos volvió a correr, perdiéndose en aquel dédalo de sendas, cada una de las cuales conducía a una barraca, a un campo donde se encorvaban los hombres, haciendo brillar en el espacio el azadón como un relámpago de acero. La huerta seguía risueña y rumorosa, impregnada de luz y de susurros, aletargada bajo la cascada de oro del sol de la mañana. Pero a lo lejos sonaban gritos y llamamientos. La noticia se transmitía a grito pelado, de un campo a otro campo, y un estremecimiento de alarma, de extrañeza, de indignación, corría por toda la vega, como si no hubieran transcurrido los siglos, y circulara el aviso de que en la playa acababa de aparecer una galera argelina buscando cargamento de carne blanca. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 de La Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. Cuando en época de cosecha contemplaba el tío Barret los cuadros de distinto cultivo en que estaban divididos sus campos, no podía contener un sentimiento de orgullo, y mirando los altos trigos, o las coles con su cogollo de rizada blonda, los melones asomando el verde lomo a flor de tierra, y los pimientos y tomates medio ocultos por el follaje, alababa la bondad de sus tierras y los esfuerzos de todos sus antecesores al trabajarlas mejor que las demás de la huerta. Toda la sangre de sus abuelos estaba allí. 5 o 6 generaciones de Barrets habían pasado la vida labrando la misma tierra, volviéndola del revés, medicinando sus entrañas con ardoroso estiércol, cuidando que no decreciera su jugo vital, acariciando y peinando con el azadón y la reja todos aquellos terrones, de los cuales no había uno que no estuviera regado con el sudor y la sangre de la familia. Mucho quería el labrador a su mujer, y hasta le perdonaba la tontería de haberle dado 4 hijas y ningún hijo
que le ayudara en sus tareas. No amaba menos a las 4 muchachas, unos ángeles de Dios, que se pasaban el día cantando y cosiendo a la puerta de la barraca, y algunas veces se metían en los campos para descansar un poco a su pobre padre. Pero la pasión suprema del tío Barret, el amor de los amores, eran aquellas tierras sobre las cuales había pasado monótona y silenciosa la historia de su familia. Hacía muchos años, muchos, en los tiempos que el tío Tomba, un anciano casi ciego que guardaba el pobre rebaño de un carnicero de Alboraya, iba por el mundo en la partida del fraile, disparando trabucazos contra los franceses, aquellas tierras eran de los religiosos de San Miguel de los Reyes, unos buenos señores gordos, lustrosos, dicharacheros, que no mostraban gran prisa en el cobro de los arrendamientos, dándose por satisfechos con que por la tarde al pasar por la barraca les recibiera la abuela, que era entonces una real moza, obsequiándolos con hondas jícaras de chocolate y las primicias de los frutales. Antes, mucho antes, había sido el propietario de todo aquello, un gran señor que, al morir, descargó sus pecados y sus fincas en el seno de la comunidad. Y ahora, ¡ay!, pertenecían a don Salvador, un vejete de Valencia que era el tormento del tío Barret, pues hasta en sueños se le aparecía. El pobre labrador ocultaba sus penas a su propia familia. Era un hombre animoso de costumbres puras. Los domingos se iba un rato a la taberna de copa, donde se reunía toda la gente del contorno, era para mirar a los jugadores de truque, para reír como un bendito oyendo los despropósitos y brutalidades de Pimentó y otros mocetones que actuaban de gallitos de la huerta. Pero nunca se acercaba al mostrador a pagar un vaso. Llevaba siempre el bolsillo de su faja bien apretado sobre el estómago, y si bebía era cuando alguno de los gananciosos convidaba a todos los presentes. Enemigo de participar sus penas, se le veía siempre sonriente, bonachón, tranquilo, llevando encasquetado hasta las orejas el gorro azul que justificaba su apodo. Trabajaba de noche a noche. Cuando toda la huerta dormía aún, ya estaba él a la indecisa claridad del amanecer arañando sus tierras, cada vez más convencido de que no podía con ellas. Era demasiado trabajo para un hombre solo. Si al menos tuviera un hijo. Buscando ayuda, tomando criados que le robaban, que trabajaban poco y a los cuales despedía al sorprenderles durmiendo en el establo en las horas de sol. Influido por el respeto a sus antepasados, quería morir, reventar de fatiga sobre sus terrones, antes que consentir que una parte de ellos fuera cedida en arriendo a manos extrañas. Y no pudiendo con todo el trabajo, dejaba improductiva y en barbecho la mitad de su tierra feraz, pretendiendo con el cultivo de la otra mantener la familia y pagar al amo. Fue aquel empeño una lucha sorda, desesperada, tenaz, contra las necesidades de la vida y su propia debilidad. No tenía más que un deseo, que las chicas no lo supieran, que nadie se diese cuenta en la casa de los apuros y tristezas del padre, que no se turbara la santa alegría de aquella vivienda, animada a todas horas por las risas y las canciones de las 4 hermanas, cuya edad sólo se diferenciaba en un año. Y mientras, ellas que ya comenzaban a llamar la atención de los mozos de la huerta, asistían con sus pañuelos de seda nuevos y vistosos y sus planchadas y ruidosas faldas a las fiestas de los pueblecillos, y despertaban al amanecer para ir descalzas sin camisa a mirar por las rendijas del ventanillo quiénes eran los que cantaban les salvaes o las obsequiaban con rasgueos de guitarra. El pobre tío Barret, empeñado cada vez más en nivelar su presupuesto, sacaba onza tras onza todo el puñado de oro amasado, ochavo sobre ochavo, que le dejó su padre, acallando así a don Salvador, viejo avaro que nunca tenía bastante, y no contento con exprimirle, hablaba de lo mal que estaban los tiempos, del escandaloso aumento de las contribuciones y de la necesidad de subir el arrendamiento. No podía haber encontrado Barret un amo peor. Gozaba en la huerta una fama detestable, pues rara era la partida donde no tuviese tierras. Todas las tardes, envuelto en su vieja capa, hasta en primavera, con aspecto sórdido de mendigo y acompañado de las maldiciones y gestos hostiles que dejaba a su espalda, iba por las sendas visitando a los colonos.
Era la tenacidad del avaro, que desea estar en contacto a todas horas con sus propiedades, la pegajosidad del usurero, que tiene cuentas pendientes que arreglar. Los perros ladraban al verle de lejos, como si se aproximara la muerte. Los niños le miraban enfurruñados. Los hombres se escondían para evitar penosas excusas, y las mujeres salían a la puerta de la barraca con la vista en el suelo y la mentira preparada para rogar a don Salvador que tuviese paciencia, y contestaban con lágrimas a sus bufidos y amenazas. Pimentó, que en su calidad de valiente se interesaba por las desdichas de sus convecinos y era el caballero andante de la huerta, prometía entre dientes algo así como pegarle una paliza y refrescarlo después en una acequia, pero las mismas víctimas del avaro deteníanle, hablando de la importancia de don Salvador, hombre que se pasaba las mañanas en los juzgados y tenía amigos de muchas campanillas. Con gente así siempre pierde el pobre. De todos sus colonos, el mejor era Barret, aunque a costa de grandes esfuerzos nada le debía, y el viejo, que le citaba como modelo a los otros arrendatarios, cuando estaba frente a él, extremaba su crueldad, se mostraba más exigente, excitado por la mansedumbre del labrador y contento de encontrar un hombre en el que podía saciar sin miedo sus instintos de opresión y de rapiña. Aumentó por fin el arrendamiento de las tierras. Barret protestó. Hasta lloró recordando los méritos de su familia, que había perdido la piel en aquellos campos para hacerlos los mejores de la huerta. Pero don Salvador fue inflexible. ¿Eran los mejores? Pues debía pagar más. Y Barret pagó el aumento. La sangre daría él antes que abandonar las tierras que poco a poco absorbían su vida. Ya no tenía dinero para salir de apuros, solo contaba con lo que produjeran los campos, y completamente solo, ocultando a la familia su situación, teniendo que sonreír cuando estaba entre su mujer y sus hijas, que le recomendaban no se esforzase tanto, el pobre Barret se entregó a la más disparatada locura de trabajo. No dormía, parecíale que sus hortalizas crecían con menos rapidez que la de los vecinos. Quiso él solo cultivar todas las tierras, trabajaba de noche a tientas, el menor nubarrón le ponía fuera de sí, trémulo de miedo, y él, tan bueno, tan honrado, hasta se aprovechaba de los descuidos de los labradores colindantes para robarles una parte de riego. Si la familia estaba ciega, en las barracas vecinas bien adivinaban la situación de Barret, compadeciendo su mansedumbre. Era un buenazo, no sabía plantarle cara al repugnante avaro, y éste lo chupaba lentamente hasta devorarlo por entero. Y así fue. El pobre labrador, agobiado por una existencia de fiebre y locura laboriosa, quedábase en los huesos, encorvado como un octogenario, con los ojos hundidos. Aquel gorro característico que justificaba su mote ya no se detenía en sus orejas, pues aprovechando la delgadez, bajaba y bajaba hasta los hombros como un fúnebre apagaluz de su existencia. Lo peor para él era que un exceso de fatiga tan insostenible solo servía para pagar a medias al insaciable ogro. Las consecuencias de su locura por el trabajo no se hicieron esperar. El rocín del tío Barret, un animal sufrido que le seguía en todos los excesos, cansado de trabajar de día y de noche, de ir tirando del carro al mercado de Valencia con carga de hortalizas, y a continuación, sin tiempo para respirar ni desudarse, ser enganchado al arado, tomó el partido de morirse antes que osar el menor intento de rebelión contra su pobre amo. Entonces sí que se vio perdido el labrador. Con desesperación miraba sus campos que ya no podía cultivar, las hileras de frescas hortalizas que la gente de la ciudad devoraba con indiferencia, sin sospechar las angustias que su producción hacía sufrir a un pobre padre en continua batalla con la tierra y la miseria. Pero la providencia, que nunca abandona al pobre, le habló por boca de don Salvador. Por algo dicen que Dios saca muchas veces el bien del mal. El insufrible tacaño, el voraz usurero, al conocer su desgracia, le ofreció ayuda con bondad paternal y conmovedora. ¿Qué necesitaba para comprar otra bestia? 50 duros. Pues allí estaba él para ayudarle,
para demostrar cuán injustos eran los que le odiaban y hablaban mal de él. Y prestó dinero a Barret, aunque con el insignificante detalle de exigirle una firma. Los negocios son negocios, al pie de cierto papel en el que se hablaba de interés, de acumulación de réditos y de responsabilidad de la deuda, mencionando para esto último los muebles, las herramientas, todo cuanto poseía el labrador en su barraca, incluso los animales del corral. Barret, animado por la posesión de un nuevo rocín joven y brioso, volvió con más brío a su trabajo, a matarse sobre aquellos terruños que le abrumaban y parecían crecer conforme disminuían sus fuerzas, envolviéndole cual un sudario rojo. Todo cuanto producía en sus campos se lo comía la familia, y los puñados de cobre que sacaba de la venta en el mercado de Valencia desparramábanse sin llegar a formar nunca el montón necesario para callar a don Salvador. Estas angustias del tío Barret, por satisfacer su deuda sin poder conseguirlo, despertaban en él cierto instinto de rebelión, hacían surgir en su rudo pensamiento vagas y confusas ideas de justicia. ¿Por qué no eran suyos los campos? Todos sus abuelos habían dejado la vida entre aquellos terrones. Estaban regados con el sudor de la familia. Si no fuera por ellos, por los Barrets, estarían las tierras tan despobladas como la orilla del mar. Y ahora venía a apretarle la argolla, a hacerle morir con sus recordatorios aquel viejo sin entrañas, que era el amo aunque no sabía coger un azadón ni en su vida había doblado el espinazo. Cristo, ¿y cómo arreglan las cosas los hombres? Pero estas rebeliones eran momentáneas. Volvía a él la sumisión resignada del labriego, el respeto tradicional y supersticioso para la propiedad. Había que trabajar y ser honrado. Y el pobre hombre, que consideraba el no pagar como la mayor de las deshonras, volvía a la carga cada vez más débil, más extenuado, sintiendo en su interior el lento desplome de su energía, convencido de que no podía prolongar la situación, pero indignado ante la posibilidad tan solo de abandonar un palmo de las tierras de sus abuelos. Del semestre de Navidad no pudo entregar a don Salvador más que una pequeña parte. Llegó San Juan y ni un céntimo. La mujer estaba enferma. Para pagar los gastos hasta había vendido el oro del casamiento, las venerables arracades y el collar de perlas, que eran el tesoro de familia y cuya futura posesión provocaba discusiones entre las 4 muchachas. El viejo avaro se mostró inflexible. No, Barret, aquello no podía seguir. Como él era bueno, por más que la gente no lo creyera, no podía consentir que el labrador se matara en aquel empeño de cultivar unas tierras más grandes que sus fuerzas. No lo consentiría, era asunto de buen corazón, y como le habían hecho proposiciones de nuevo arrendamiento, avisaba a Barret para que dejase los campos cuanto antes. Lo sentía mucho, pero él también era pobre. Ay, por esto mismo le recordaba que habría que hacer efectivo el préstamo para la compra del rocín, cantidad que con los réditos ascendía a... El pobre labrador ni se fijó en los miles de reales a que subía su deuda con los dichosos réditos. Tan turbado y confuso le dejó la orden de abandonar las tierras. La debilidad, el desgaste interior producido por la abrumadora lucha de 2 años, se manifestó repentinamente. Él, que no había llorado nunca, gimoteó como un niño. Toda su altivez, su gravedad moruna desaparecieron de golpe, y arrodillóse ante el vejete pidiendo que no le abandonara, pues veía en él a su padre. Pero buen padre se había echado el pobre Barret. Don Salvador se mostró inflexible. Lo sentía mucho, pero no podía. Él también era pobre, debía procurar por el pan de sus hijos, y continuó embozando su crueldad con frases de hipócrita sentimiento. El labrador se cansó de pedir gracia. Fue varias veces a Valencia, a la casa del amo, para hablarle de sus antepasados, de los derechos morales que tenía sobre aquellas tierras, a pedirle un poco de paciencia, afirmando con loca esperanza que él pagaría, y al fin el avaro acabó por no abrirle la puerta. La desesperación regeneró al tío Barret. Volvió a ser el hijo de la huerta, altivo, enérgico e intratable cuando cree que le asiste la razón. ¿No quería oírle el amo? ¿Se negaba a darle una esperanza?
Pues bien, él en su casa estaba, si deseaba algo que fuese a buscarle, a ver quién era el guapo que le hacía salir de su barraca. Y siguió trabajando, aunque con recelo, mirando ansiosamente siempre que pasaba algún desconocido por los caminos inmediatos, como quien aguarda de un momento a otro ser atacado por una gavilla de bandidos. Le citaron al juzgado y no compareció. Ya sabía él lo que era aquello, enredos de los hombres para perder a las gentes honradas. Si querían robarle, que le buscasen allí, sobre los campos que eran pedazos de su piel, y como tal los defendería. Un día le avisaron que por la tarde iría a un juzgado a proceder contra él, arrojarle de las tierras, embargando además para pago de sus deudas todo cuanto tenía en la barraca. Aquella noche ya no dormiría en ella. Tan inaudito resultaba esto para el pobre tío Barret, que sonreía con incredulidad. Eso sería para los tramposos, para los que no han pagado nunca, pero él, que siempre había cumplido, que nació allí mismo, que sólo debía un año de arrendamiento, ¡quia! Ni que viviera uno entre salvajes sin caridad ni religión. Pero por la tarde, cuando vio venir por el camino a unos señores vestidos de negro, unos pajarracos fúnebres con alas de papel arrolladas bajo el brazo, ya no dudó. Aquel era el enemigo, iban a robarle. Y sintiendo en su interior la ciega bravura del moro que sufre toda clase de ofensas, pero enloquece de furor cuando le tocan su propiedad, Barret entró corriendo en su barraca, agarró la vieja escopeta que tenía siempre cargada tras la puerta y echándosela a la cara, plantóse bajo el emparrado, dispuesto a meterle 2 balas al primero de aquellos bandidos de la ley que pusiera el pie en sus campos. Salieron corriendo su enferma mujer y las 4 hijas gritando como locas y se abrazaron a él, intentando arrancarle la escopeta, tirando del cañón con ambas manos. Y tales fueron los gritos del grupo, que luchando y forcejando iba de un pilar a otro del emparrado, que de las vecinas barracas comenzaron a salir gentes y llegaron corriendo, en tropel, ansiosas, con la solidaridad fraternal de los que viven en despoblado. Pimentó fue el que se hizo dueño de la escopeta y prudentemente se la llevó a su casa. Barret iba detrás, intentando perseguirle, sujeto y contenido por los fuertes brazos de unos mocetones, desahogando su rabia contra aquel bruto que le impedía defender lo suyo. —¡Pimentó! ¡Lladra! ¡Tórname la escopeta! Pero el valentón sonreía bondadosamente, satisfecho de parecer prudente y paternal con el viejo rabioso, y así fue conduciéndolo hasta su barraca, donde quedaron él y los amigos vigilándolo, dándole consejos para que no cometiese un disparate. Mucho ojo, tío Barret. Aquella gente era de justicia, y el pobre siempre pierde metiéndose con ella. Calma y mala intención, que todo llegaría. Y al mismo tiempo, los negros pajarracos escribían papeles y más papeles en la barraca del Barret, revolviendo impasibles los muebles y las ropas, inventariando hasta el corral y el establo, mientras la esposa y las hijas gemían desesperadamente y la multitud agolpada a la puerta seguía con terror todos los detalles del acto, intentando consolar a las pobres mujeres y prorrumpiendo la sordina en maldiciones contra el judío don Salvador y aquellos tíos que se prestaban a obedecer a semejante perro. Al anochecer, Barret, que estaba como anonadado y tras la crisis furiosa había caído en un estado de sonambulismo, vio a sus pies unos cuantos líos de ropa y oyó el sonido metálico de un saco que contenía sus herramientas de labranza. —¡Para! ¡Para! —gimotearon unas voces trémulas. Eran las hijas que se arrojaban en sus brazos, tras ellas la pobre mujer, enferma, temblando de fiebre y en el fondo, invadiendo la barraca de Pimentó y perdiéndose más allá de la puerta oscura, toda la gente del contorno, el aterrado coro de la tragedia. Ya les habían despedido de su barraca. Los hombres negros la habían cerrado llevándose las llaves. No les quedaba otra cosa que los fardos que estaban en el suelo, la ropa usada, las herramientas, lo único que les habían permitido sacar de su casa. Y las palabras eran entrecortadas por los sollozos, y volvían a abrazarse el padre y las hijas, y Pepeta, la dueña de la barraca y otras mujeres lloraban y repetían las maldiciones contra el viejo avaro,
hasta que Pimentó intervino oportunamente. Tiempo quedaba para hablar de lo ocurrido. Ahora, a cenar. ¡Qué demonio! No había que gemir tanto por culpa de un tío judío. Si él viera todo aquello, cómo se alegrarían sus malas entrañas. La gente de la huerta era buena. A la familia del tío Barret la querían todos, y con ella partirían un rollo si no había más. La mujer y las hijas del arruinado labrador fuéronse con algunas vecinas a pasar la noche en sus barracas. El tío Barret se quedaba allí, bajo la vigilancia de Pimentó. Los dos hombres estuvieron hasta las 10 sentados en sus silletas de esparto, a la luz del candil, fumando cigarro tras cigarro. El pobre viejo parecía loco. Contestaba con secos monosílabos a las reflexiones de aquel terne, que ahora las echaba de bonachón, y si hablaba era para repetir siempre las mismas palabras. Pimentó, tórname la escopeta. Y Pimentó sonreía con cierta admiración. Le asombraba la fiereza repentina del vejete, al que toda la huerta había tenido por un infeliz. Devolverle la escopeta, enseguida. Bien se adivinaba en la arruga recta que se marcaba entre sus cejas el propósito firme de hacer polvo al autor de su ruina. Barret se incomodaba cada vez más con el mozo. Llegó a llamarle el ladrón porque se negaba a devolverle su arma. No tenía amigos, bien lo veía. Todos eran unos ingratos iguales a la vara don Salvador. No quería dormir allí, se ahogaba. Y rebuscando en el saco de las herramientas, escogió una hoz. La atravesó en su faja y salió de la barraca sin que Pimentó intentase atajarle el paso. A tales horas nada malo podía hacer, que durmiera al raso si tal era su gusto, y el valentón, cerrando la barraca, se acostó. El tío Barret fue derechamente hacia sus campos, y como un perro abandonado, comenzó a dar vueltas alrededor de la barraca. Cerrada, cerrada para siempre. Aquellas paredes las había levantado su abuelo, y las renovaba él todos los años. Aún se destacaba en la oscuridad la blancura del nítido enjabelgado con que sus chicas las cubrieron 3 meses antes. El corral, el establo, las pocilgas eran obra de su padre, y aquella montera de paja, tan alta, tan esbelta, con las 2 crucecitas en los extremos, la había levantado él de nuevo, en sustitución de la antigua que hacía agua por todas partes. Y obra de sus manos eran también el brocal del pozo, las pilastras del emparrado, las encañizadas por encima de las cuales enseñaban sus penachos de flores los claveles y los dompedros. ¿Y todo aquello iba a ser propiedad de otro porque sí, porque así lo querían los hombres? Buscó en su faja la tira de fósforos de cartón para prender fuego a la paja de la techumbre. Que se lo llevara todo el demonio. Al fin era suyo, bien lo sabía Dios, y podía destruir su hacienda antes que verla en manos de ladrones. Mas al ir a incendiar su antigua casa, sintió una impresión de horror, como si tuviera ante él los cadáveres de todos sus antepasados, y arrojó los fósforos al suelo. Pero continuaba rugiendo en su cabeza la ansia de destrucción, y con la hoz en la mano se metió en aquellos campos que habían sido sus verdugos. Ahora las pagaría todas juntas la tierra ingrata, causa de todas sus desdichas. Horas enteras duró la destrucción. Derrumbábanse a patadas las bóvedas de cañas por las cuales trepaban las verdes hebras de las judías tiernas y los guisantes. Caían las habas partidas por la furiosa hoz, y las filas de lechugas y coles saltaban a distancia a impulsos del agudo acero como cabezas cortadas, esparciendo en torno su cabellera de hojas. Nadie se aprovecharía de su trabajo. Y así estuvo hasta cerca del amanecer, cortando, aplastando con locos pataleos, jurando a gritos, rugiendo blasfemias, hasta que por fin el cansancio aplacó su furia, y se arrojó en un surco llorando como un niño, pensando que la tierra sería en adelante su cama propia, y su único oficio mendigar en los caminos. Le despertaron los primeros rayos del sol, hiriendo sus ojos, y el alegre parloteo de los pájaros que saltaban cerca de su cabeza, aprovechando para su almuerzo los restos de la destrucción nocturna. Se levantó entumecido por el cansancio y la humedad. Pimentó y su mujer le llamaban desde lejos, invitándole a que tomase algo. Barret les contestó con desprecio: «Ladrón», después que se guardaba su escopeta. Y emprendió el camino hacia Valencia,
temblando de frío, sin saber dónde iba. Al pasar por la taberna de Copa entró. Unos carreteros de la vecindad le hablaron para compadecer su desgracia y le invitaron a tomar algo. Aceptaba con mucho gusto. Quería algo contra aquel frío que se le metía en los huesos. Y él, tan sobrio, bebió uno tras otro 2 vasos de aguardiente que cayeron como olas de fuego en su estómago desfallecido. Su cara se coloreó, adquiriendo después una palidez cadavérica, sus ojos se vetearon de sangre. Se mostró con los carreteros que le compadecían, expresivo y confiado, casi como un ser feliz. Les llamaba hijos míos, asegurándoles que no se apuraba por tan poco. No lo había perdido todo. Aún le quedaba lo mejor de la casa, la hoz de su abuelo, una joya que no la cambiaba ni por 50 anegadas. Y sacaba de su faja el curvo acero, puro y brillante, una herramienta de fino temple y corte sutilísimo, que según afirmaba Barret, cortaba en el aire un papel de fumar. Los carreteros pagaron, y arreando sus bestias alejáronse hacia Valencia, llenando el camino de chirridos de ruedas. El viejo aún estuvo más de 1 hora en la taberna, hablando solo, sintiendo que la cabeza se le iba, hasta que, molestado por la dura mirada de los dueños, que adivinaban su estado, experimentó un vago sentimiento de vergüenza y salió sin saludar, andando con paso inseguro. No podía apartar de su memoria un recuerdo tenaz. Veía, con los ojos cerrados, un gran huerto de naranjos que existía a más de 1 hora de distancia, entre Benimaclet y el mar. Allí había ido él muchas veces por sus asuntos, y allá iba ahora, a ver si el demonio era tan bueno que le hacía tropezar con el amo, el cual, raro era el día que no inspeccionaba con su mirada de avaro los hermosos árboles uno por uno, como si tuviera contadas las naranjas. Llegó después de 2 horas de marcha, deteniéndose muchas veces para dar aplomo a su cuerpo, que se balanceaba sobre las inseguras piernas. El aguardiente se había apoderado de él. Ya no sabía con qué objeto había llegado hasta allí, tan lejos de la parte de la huerta donde vivían los suyos, y acabó por dejarse caer en un campo de cáñamo a la orilla del camino. Al poco rato, sus penosos ronquidos de borracho sonaban entre los verdes y erguidos tallos. Cuando despertó, era ya bien entrada la tarde. Sentía pesadez en la cabeza y el estómago desfallecido. Le zumbaban los oídos y en la boca empastada sentía un sabor horrible. ¿Qué hacía allí cerca del huerto del judío? ¿Cómo había llegado tan lejos? Su honradez primitiva se avergonzó al verse en tal estado de envilecimiento e intentó ponerse de pie para huir. La opresión que producía sobre su estómago la hoz cruzada en la faja le daba escalofríos. Al incorporarse, asomó su cabeza por entre el cáñamo y vio en una revuelta del camino un hombrecillo que caminaba lentamente envuelto en una capa. Barret sintió que toda su sangre le subía de golpe a la cabeza, que reaparecía la borrachera y se incorporó tirando de la hoz. ¿Y aún dicen que el demonio no es bueno? Allí estaba su hombre, el que deseaba ver desde el día anterior. El viejo usurero había vacilado antes de salir de su casa. Le escocía algo lo del tío Barret. Estaba el suceso reciente y la huerta es traicionera, pero el miedo de que aprovechasen su ausencia en el huerto pudo más que sus temores, y pensando que la finca estaba lejos de la barraca embargada, púsose en camino. Ya veía su huerto, ya se reía del miedo pasado, cuando vio saltar desde el bancal de cáñamo a Barret, que le pareció un enorme demonio, con la cara roja y los brazos extendidos, impidiéndole toda fuga, acorralándolo en el borde de la acequia que corría paralela al camino. Creyó soñar, chocaron sus dientes, su cara púsose verde y le cayó la capa, dejando al descubierto un viejo gabán y los sucios pañuelos arrollados al cuello. Tan grande era su terror, su turbación, que hasta le hablaba en castellano. «Barret, hijo mío», decía con voz entrecortada, «todo ha sido una broma, no hagas caso. Lo de ayer fue para hacerte un poquito de miedo, nada más. Seguirás en las tierras, pasa mañana por casa, hablaremos. Me pagarás como quieras». Y doblaba su cuerpo,
evitando que se le acercara el tío Barret. Pretendía escurrirse, huir de la terrible hoz en cuya hoja se quebraba un rayo de sol y se reproducía el azul del cielo.